Obtener la vida eterna ocurre al tener al Hijo de Dios, a Cristo, habitando espiritualmente en el interior de nuestro ser. Y la acción que produce tal efecto se llama el bautismo del o con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo o el bautismo con el Espíritu Santo. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 12, leemos: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bautismo espiritual. Bautismo significa inmersión o ser sumergido una cosa dentro de otra cosa. En lo espiritual, el bautismo es una fusión espiritual de dos seres vivos. Cristo en mí y yo en él, fusionados. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el apóstol escribe: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas capítulo 3, versículo 5. El oír el Evangelio y creerlo con fe. La propia fe del ser humano en el Evangelio es lo único que Dios le toma en cuenta al hombre para poderlo justificar y sumergir a Cristo en su interior. Habitar Cristo espiritualmente en el interior de una persona. Precisamente por este motivo, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos de Corinto a autoexaminarse si realmente habían creído con fe en el Evangelio y por tanto si realmente habitaba Cristo en ellos. Esto les escribe el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Réprobos en cuanto a fe, reprobados. Es como Janes y Jambres, estos hechiceros egipcios que se oponían a Moisés, resistían a Moisés, pero le imitaban su poder. Segunda de Timoteo 3, versículo 8. Como Janes y Jambres, hombres réprobos en cuanto a la fe. La fe fue reprobada. Solamente se halló que la persona creyó, pero no creyó con fe, no creyó de todo su corazón. No estuvo seguro. Insiste con esto mismo el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los romanos, diciendo: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. Algunos oyeron el Evangelio y lo creyeron, pero exentos de fe. No lo creyeron con todo el corazón. Creyeron, pero no convencidos, dudando. Cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los hebreos, se refiere a esta dramática realidad que sucede a muchos cristianos, que creen en el Evangelio, pero no lo creen con fe. Creen, pero exentos de fe. Y se refiere a esto cuando escribe a los hebreos, en Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos,
Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, el Evangelio, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Ellos oyeron el Evangelio, lo creyeron, pero exento de fe, no entraron. El creer de ellos no fue acompañado de la fe. Creyeron, pero sin fe. No aportaron fe a su mero creer. ¿Se puede creer sin fe? Tristemente es lo que más ocurre dentro del mundo cristiano, del cristianismo. Precisamente, esta es la causa por la cual se habla de falsos cristianos versus genuinos cristianos, de espiga de trigo versus espiga de cizaña. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 48. De vírgenes prudentes con aceite en sus vasijas versus vírgenes insensatas sin aceite en sus vasijas. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. El aceite es figura del Espíritu de Cristo mismo habitando espiritualmente dentro de una persona. Es figura del aceite. El Espíritu figura el aceite figura el Espíritu. El aceite en la Biblia siempre es una figura del Espíritu Santo. El aceite de la unción con el cual se ungían los reyes, ¿verdad? Y el Señor ha hecho a la iglesia, a todos los integrantes, reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Apocalipsis capítulo 5. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, porque no todos tienen fe. No es de todos el tener fe, no es de todos la fe. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses capítulo 3 versículo 2. Existe una inmensa diferencia entre creer solamente versus creer con fe. La justificación no es por el solo creer en el Evangelio, sino que la justificación es por creer en el Evangelio, pero con fe. En Romanos 5.1 leemos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5.1 no dice, justificados pues por creer, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No, el término no es creer, el término es fe. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1. Así se define la fe. Es pues la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Así está definido en el original de Hebreos 11.1. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Romanos 4:14-23. Creer sin fe es creer con incerteza en el corazón. Es creer sin una profunda convicción, sin estar convencidos en el interior del corazón. Creer sin fe es creer, pero exento de fe. Creer sin fe es creer con incerteza. No hay certeza en el corazón. En cambio, creer con fe es creer estando plena y absolutamente persuadido, convencido, sin tener ninguna incerteza o incertidumbre en el corazón. Y es precisamente esto lo que Dios exige al ser humano para poderlo justificar. La justificación es por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5.1. Para poderlo justificar, Dios está exigiendo fe. Es precisamente esto, la fe, es lo que Dios exige al ser humano para poderlo justificar y sumergir en su interior, en forma espiritual, a Cristo, para que Cristo more dentro de él, en forma espiritual, viva Cristo en él, en su interior.
para que quede bautizado con el Espíritu Santo. Para que la persona quede bautizada con el Espíritu Santo, que viva Cristo espiritualmente en el interior de la persona, Dios exige al hombre estar absolutamente convencido de que el hecho de que Cristo, en la cruz de su Calvario, cuando allí Cristo murió por los pecados de nosotros, nos dio la salvación de nuestras almas. Que esté convencido de aquello. Cristo mismo, para poder justificar a una persona, la tiene que hallar absoluta y plenamente convencida de que para esa persona, ahora mismo, mientras la persona aún está viviendo en la tierra, gracias al Calvario de Cristo, ya para él es una realidad que él ya está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y esto en absoluta armonía o concordancia con lo que está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 6. Allí en Efesios capítulo 2, versículo 6 leemos: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3, leemos: si pues habéis resucitado con Cristo, entonces poned la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios. Entonces la persona tiene que entender que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por los pecados de Él también murió. Que cuando Cristo fue sepultado y el día tercero ha sido resucitado, Él también ha sido resucitado con Él. Y que cuando Cristo ascendió a los cielos y ahora Cristo está sentado en los cielos, Él también está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Es lo que está escrito. Es fe en lo que está escrito. En 2 Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hablamos lo que está escrito en la Biblia. En otras palabras, es como preguntarle a una persona: ¿estás seguro de que al morir vas al cielo a todo evento? Por lo que Cristo en la cruz de su Calvario hizo por ti y no en lo que tú haces o dejas de hacer. ¿Estás en certeza absoluta de lo que te espera? ¿Estás en fe? En base a lo que Cristo hizo por ti en la cruz, murió por tus pecados y así te salvó, te dio vida eterna. ¿Lo has creído con fe? ¿Estás persuadido de que ese acto sacrificial que hizo Cristo en la cruz por ti te ha dado a ti la vida eterna, la inmortalidad, por gracia? Hablando de la gracia, en 2 Timoteo 1:10 leemos: pero manifestada ahora la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Había dicho Dios: el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. Pero también dijo Dios: oh muerte, yo seré tu muerte, Oseas capítulo 13, versículo 12 al 14. Por lo tanto, manifestada ahora la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. La inmortalidad mediante el Evangelio. El apóstol Pablo, cuando escribió su carta a los Gálatas, declaró que ya Cristo vivía en él, en su interior. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice que Cristo vive en él. Cristo vive en mí, escribe el apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y era un anhelo del apóstol Pablo que también le sucediera esto a los efesios,
a los cuales les estaba escribiendo. En Efesios capítulo 3, versículo 17, leemos: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Efesios capítulo 3, versículo 17. La fe en el Evangelio es lo que concede la salvación del infierno, la obtención de la vida eterna, la inmortalidad. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan 5, 12. El Evangelio es el anuncio de buenas nuevas de salvación. No hay 2 o 3 anuncios, no hay otro. Es uno solo. No que haya otro, dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, versículos 6 y 7. Hay uno solo. Es una sola proclama que indica el por qué Cristo murió por nuestros pecados. Es para darnos la vida eterna. La proclama de 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, llamado el Evangelio, da respuesta a la pregunta: ¿qué tuvo que hacer Cristo para podernos salvar? Tuvo que morir por los pecados de nosotros. El Evangelio, no hay otro, es uno solo, es un anuncio de buenas nuevas de salvación, que es una proclamación. Es la proclamación de lo que Cristo hizo por la raza humana para darle la salvación del infierno, la vida eterna y con ello la inmortalidad. Esta proclama, este anuncio, este Evangelio, es el anuncio que está escrito en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este es el anuncio, este es el Evangelio. 2 puntos. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, Cristo murió por los pecados de nosotros, y así nos salvó. De nosotros ser condenados a la muerte, de nuestras almas, el alma que pecare esa morirá, producto de nuestros pecados cometidos por nosotros, por nuestras almas. Y la resurrección de Cristo al día tercero es fundamental para todo aquel que ha puesto su fe en el Evangelio. Pues leemos en la carta a los Romanos lo siguiente: que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para que Cristo nos justifique ante el Padre, tiene que hallarnos en fe, en el Evangelio. Romanos 4:25. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25. Cristo es el que ante el Padre Celestial justifica a los que han puesto su fe en el Evangelio, que han creído con todo el corazón que el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz ha sido la inmortalidad, la vida eterna para nuestras almas, la salvación del infierno. En Romanos 5:1, nuevamente, leemos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A los Efesios, el apóstol Pablo escribe: en Él, en Cristo, también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo creído con fe en el Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados, bautizados, bautismo, ha sido inmerso Cristo en el interior de cada uno de ustedes, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia en los cielos, para la redención de la posesión adquirida. Cristo ha comprado el alma humana al precio de su vida, alma por alma. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él, en Cristo también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En su primera venida al mundo, Cristo siempre buscaba fe en los hombres para poderles salvar, justificar y conceder sus peticiones. Tenemos el caso de la mujer sirofenicia, de Marcos capítulo 7, versículos 25 al 26, y también de Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28, que es el paralelo. El caso de la mujer sirofenicia. En Marcos capítulo 7, versículos 25 al 26, leemos: Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Marcos 7, versículos 25 al 26. Luego que oyó de él. Ya, esta frase es clave. Luego que oyó de él, de Cristo, vino a Cristo. Y es que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17, en el original. Traducida, Romanos 10, 17, leemos: Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero en el original de Romanos capítulo 10, versículo 17, leemos: La fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Sin lugar a dudas que la mujer sirofenicia tendría que haber estado pasando previamente bastante tiempo, un tiempo importante, oyendo a los ancianos del pueblo de Israel en las sinagogas, o a los intérpretes de la ley, o a los escribas israelitas, que acostumbraban a leer públicamente los rollos del profeta Isaías, Jeremías y otros profetas más, que apuntaban a un futuro Mesías que vendría a Israel, al Salvador, que vendría del cielo, que sería llamado Hijo de David. Por eso dice la mujer sirofenicia, por eso que se dice de la mujer sirofenicia, luego que oyó de él, luego que oyó de Cristo, de todo lo que estaba escrito respecto del Cristo que vendría. La fe tiene que ser probada, y Dios, el Señor, le probó la fe a la mujer sirofenicia. Dice el 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada para, así dice el original, para alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Observar cómo el Señor Jesucristo prueba la fe de la mujer sirofenicia, mujer cananea, no concediéndole de inmediato la petición, lo que ella le pedía, sino que antes de concederle su petición, 3 veces se la niega. Hay un 3 veces no por respuesta, hasta que finalmente, cuando se da cuenta el Señor que en efecto la mujer sirofenicia tenía fe, entonces el Señor le concede su petición. Leamos lo que está escrito en Mateo 15, versículo 21 al 28, que es un pasaje paralelo a Marcos capítulo 7, versículos 25 a 26. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Aquí tenemos un primer no por respuesta. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues la voz está en nosotros. Él, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí tenemos un segundo no por respuesta. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y aquí tenemos un tercer no por respuesta, una tercera negativa.
del Señor. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hágase contigo como quieres. El Señor le dijo, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. El Señor le dijo, grande es tu fe, adquirida luego que previamente estuviste oyendo de mí. Luego que oyó de él, la mujer sirofenicia acudió a Cristo. Marcos 7:25. Luego que oyó de él. El caso del centurión romano, por ejemplo, de Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Aquí tenemos otro caso de una persona gentil que había adquirido fe en Cristo. Leemos nosotros en Mateo capítulo 8, versículo 5 al versículo 13, lo siguiente. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. De cierto digo que ni aun en Israel he hallado. Cristo siempre estaba buscando fe. De cierto digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Cristo buscando fe en los hombres. Y la encontró en una mujer gentil, en una mujer cananea, sirofenicia, griega de nacimiento, y la encontró en un romano, gentil, un centurión. A él le dijo, de cierto digo el Señor respecto al centurión romano, le dijo a los discípulos que le seguían, de cierto digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Así le dijo el Señor al centurión romano, ve, y como creíste, te sea hecho. Así como tú creíste, con fe. Evidentemente, al igual que la mujer sirofenicia, evidentemente este alto oficial del ejército del Imperio Romano habría pasado un tiempo importante de su permanencia en Israel oyendo las lecturas al aire libre de los rollos de la ley y los profetas que hacían permanentemente los ancianos del pueblo de Israel y que apuntaban al Cristo que vendría a ser el Emmanuel, Dios con nosotros. Y por eso sabía perfectamente el centurión romano que Jesús era Dios mismo encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, aquel que podría dar una sola orden a sus ángeles, decir la palabra, para que uno de sus ángeles tocaran al criado enfermo y éste fuese sanado. ¿Y de dónde sacó esta fe el centurión romano? Oyendo los escritos, oyendo lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Increíblemente la fe, el Señor, en vez de encontrarla en los israelitas, que debió haber sido así, porque a ellos les fue confiada la ley y los profetas, la esperanza de que hubiera fe estaba entre el pueblo de Israel, porque a ellos les había sido confiada la ley y los profetas, lo que conocemos como el Pentateuco, ¿ya? La incipiente palabra de Dios, impresa en papel, la que conocemos como la Biblia. Es increíble.
en vez de encontrarla en los israelitas, la halló en los gentiles, como la mujer sirofenicia y el centurión romano, y no en los propios israelitas, que demostraron ser incrédulos, a los cuales les había sido confiada la ley y los profetas. Por este motivo, el Señor les recriminó a los israelitas lo siguiente, en Lucas capítulo 4, versículos 25 al 30. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, en Israel, a ninguna de las viudas de Israel, porque había muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había también en los tiempos de Naamán el sirio, ¿verdad? Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas que el Señor le estaba diciendo a estos israelitas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Lucas capítulo 4, versículos 25 al 30. El Señor Jesucristo siempre estaba buscando fe en los hombres cuando Él vino al mundo. El Señor Jesucristo siempre busca fe en el ser humano para poderlo justificar y entrar espiritualmente a morar en Él a través del bautismo. Y así darle la inmortalidad, la vida eterna, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. 1 Juan 5:12. Mas el mismo Señor Jesucristo declaró, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Y esta será la razón, que cuando el Hijo del Hombre venga, no hallará fe en la tierra, será la razón por la cual el Señor cerrará la puerta estrecha. De Mateo 7, versículos 13 y 14, cuando Cristo dice, entrad por la estrecha puerta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, cuando Cristo se convenza de que ya en la raza humana en ninguno de ellos habrá fe, esa será la razón por la cual Cristo cerrará la puerta estrecha que permite pasar desde el camino ancho a través de la puerta estrecha el camino angosto que va rumbo a la vida. La puerta estrecha será cerrada por el Señor. Esta será la razón por la cual el Señor cerrará la puerta estrecha que hasta ahora permanece abierta para entrar al camino angosto que conduce a la vida eterna. Porque al convencerse el Señor de que ya no habrá ningún ser humano que tenga fe en su corazón en el Evangelio, lo cual es lo único que permite la justificación, el nuevo nacimiento espiritual, el pasar de muerte a vida, el entrar por la puerta estrecha y que Cristo sea sumergido en el interior de una persona, el que Cristo entre a morar espiritualmente en el interior de una persona. Entonces, como esto ya no va a ser encontrado, fe en el hombre, entonces con el último hombre de fe que entre por la puerta estrecha, entonces con el último de fe en el Evangelio que entre por la puerta estrecha, se completará entonces la iglesia remanente en la tierra. Se completará la iglesia, ¿ya? Y se cerrará la puerta y la iglesia remanente en la tierra será arrebatada al cielo para dar paso en la tierra a la tribulación mundial. Es lo que le reveló el Señor al apóstol Pablo, cuando Pablo escribe, el apóstol, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 12 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, para así esperar al Señor en el aire, y así estar para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, con el último hombre
de fe en el Evangelio que entre por la puerta estrecha, con eso se cierra la puerta. Porque se completará la iglesia y se cerrará la puerta y la iglesia remanente en la tierra será arrebatada al cielo para dar paso en la tierra a la tribulación mundial. La angustia de Jacob, de Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro como aquel, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. La angustia de Jacob, la tribulación mundial, la semana número 70 del profeta Daniel, Daniel 9:27. El Señor cerrará la puerta estrecha, que permite entrar desde el camino ancho, a través de la puerta estrecha, al camino angosto que va rumbo a la vida. Tal cual como sucedió en los días de Noé. Leemos nosotros en Génesis capítulo 7, versículo 16. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé, la única puerta que tenía el arca, la que permitía escapar del diluvio universal. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entonces vino el diluvio sobre la tierra y se los llevó a todos. Génesis capítulo 7, versículo 16. El Evangelio. Fe en el Evangelio. Lo único que el Señor le toma en cuenta, la única moneda de cambio para una persona que ya pecó y su alma quedó sentenciada a la muerte, la única moneda de cambio que intercambia el alma que está condenada a la muerte por la vida eterna es la fe. Es lo único que el hombre le puede dar a Dios como intercambio del alma de él, la fe. Cuando dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 26, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hay una moneda de oro que el hombre le puede dar a Dios, es su fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada para alabanza, gloria y honra, en el día que el Señor se manifieste. Fe en este anuncio, fe en el Evangelio. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Fe, como la mujer sirofenicia, fe, como el centurión romano, fe, certeza absoluta de lo que me espera, el cielo, la vida eterna, porque Cristo murió en vez de mí por los pecados de mí. Cuando yo muera en esta vida terrenal, iré al cielo. Ningún pecado que habrá cometido yo en esta vida terrenal me condenará mi alma a la muerte, porque Cristo abolió la muerte contra el alma mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados míos, los pagó todos, me dio salvación de mi alma. Él se hizo cargo de mi condena. Cristo fue condenado a la muerte en vez de mí, para que yo no fuera condenado a la muerte por mis pecados. Este es el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Este es el anuncio que debe ser predicado. Esto fue lo que encomendó el Señor a sus discípulos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio y que como resultado de haber aportado fe a su creer, entonces yo mismo, Cristo, venga a ser sumergido dentro de él, bautismo espiritual, esa tal persona será salva. Y el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Precioso anuncio. Muy lindas noticias. Buenas nuevas de salvación. Que Cristo murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros. La causa por la cual Cristo murió fue por los pecados míos, por los pecados de usted. Y así Cristo lo salvó de usted ser condenado a la muerte de su alma, por los pecados que comete su alma, viviendo en un cuerpo de carne y hueso en este mundo. Arrepentíos, cambiaos de forma de autopercibiros ante Dios y creed con fe en el Evangelio,
para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Ya oyó el Evangelio. Este es el anuncio. No hay otro. No que haya otro, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Estoy maravillado, decía el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia del Señor para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que quieren perturbaros y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, el tal sea anatema. Gálatas 1, versículos 6 y 7. Tenemos nosotros al gran Apolos. Apolos no predicaba el evangelio, predicaba el bautismo de Juan. Y los discípulos de Apolos creyeron en lo que le predicaba Apolos. Ahora cuando Apolos se fue de Éfeso y se fue a Corinto, el apóstol Pablo, que estaba en las regiones más arriba de Éfeso, volvió a Éfeso y encontró a unos discípulos de Apolo. Todo eso lo encontramos en Hechos capítulo 18 y Hechos capítulo 19. Entonces, el apóstol Pablo les pregunta a los discípulos de Apolo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Ha sido sumergido el Espíritu en vosotros cuando creísteis en lo que os anunciaba Apolos? Pero Apolos predicaba un evangelio diferente al evangelio predicado por el apóstol Pablo. Entonces los discípulos de Apolo le dijeron, ni siquiera hemos oído que existe Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo les dice, ¿y en qué pues fuiste bautizados? Y ellos le respondieron, en el bautismo de Juan. O sea, nos sumergimos en el agua. Entonces, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque ustedes creyeron. La pregunta es, ¿en qué creyeron? En un evangelio diferente, predicado por Apolos. Apolos, hombre elocuente, fervoroso, poderoso en las Escrituras, natural de Alejandría, dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila a Apolos predicar en la sinagoga, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino hacia Dios. O sea, Apolos no anunciaba el evangelio. Apolos anunciaba el bautismo de Juan. Y cuando los discípulos de Apolos se encontraron con el apóstol Pablo les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque ustedes creyeron. La pregunta es, ¿en qué creyeron? Por eso que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículos 1 al 7, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, si os agarráis a este anuncio, a este, porque hay muchos que predican evangelios diferentes, y hay uno solo, no que haya otro. Este es el único anuncio que da respuesta a la pregunta, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar de nuestros pecados? Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Este es el anuncio que da respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar? Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Y este es el evangelio, no hay otro. Y el apóstol Pablo dice, en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, por supuesto, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Personas sin fe, por más que oigan este anuncio, el evangelio, para ellos no le va a significar la salvación. Porque, según ellos, el hecho que Cristo haya muerto por nuestros pecados no bastó para darnos la vida eterna. Porque son personas que no creen, están exentos de fe. Pueden creer, pero dudando. No están plenamente convencidos. Lo que a ellos les va a convencer, según ellos, que puedan irse al cielo, es que Cristo haya muerto por nuestros pecados, más que ellos viven una vida en santidad. Que ellos dejen de pecar, que hagan el bien, que se porten bien, que hagan el bien al prójimo, que permanezcan con el pámpano en la vid, que dejen de ser tibios, porque si no los vomita a la boca el Señor y se van al infierno. O sea que no bastó el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Para ellos no les bastó. Por lo tanto, por más que estas personas exentas de fe oigan el evangelio, para ellos no les va a significar salvación. El hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Para personas cristianas exentas de fe, lo que a ellas le va a significar salvación, según ellas, es que Cristo haya muerto por nuestros pecados, más que ellas dejaron de ser tibias, guardaron santidad, o sea, hicieron algo más para por fin ser salvas, aparte del hecho de que Cristo murió por nuestros pecados.
el hecho de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados no bastó, según ellos, para darnos la inmortalidad de la vida eterna. Y sí, este único hecho, este único acto sacrificial efectuado por Cristo en la cruz bastó para darnos la vida eterna. Pero ellos lo oyeron y no les significó salvación. Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio, dice el apóstol Pablo, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4. Les está encubierto. Son personas que no predican el evangelio. Predican Juan 3:16, son evangélicos, bautistas, pentecostales, calvinistas, católicos, que predican Juan 3:16, predican Romanos 10, versículos 9 y 10, predican Juan capítulo 1, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, predican y predican y predican, menos este anuncio. Porque ¿cómo van a predicar en algo que ellos no han creído? Por eso que no lo predican, a ellos les está encubierto. De alguna manera Dios le encubre este evangelio. Porque por más que ellos lo oigan, no lo van a creer, porque están exentos de fe. Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y así fue como Cristo nos dio la inmortalidad, la vida eterna. Esto fue lo que hizo Cristo para podernos dar la inmortalidad, la vida eterna. Morir por los pecados de nosotros. Entonces, ahora Cristo dice, en Juan 8:24, advierte el Señor. Por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy aquel que pagué el rescate completo, pagué el precio completo en rescate de tu alma, yo ya te salvé, te di vida eterna, cuando yo morí por tus pecados, soy tu salvador. Si no creyereis que yo soy tu salvador, en los pecados de vosotros moriréis. O todos los pecados que usted va a cometer hasta que se muera, todos tienen que ser pagados, no puede quedar ningún pecado sin pagar, y se pagan con la muerte del alma. O todos los pecados los paga usted, o usted cree que todos los pecados se los pagó Cristo. Y así va al cielo. No puede quedar ningún pecado impune penalmente. Un solo pecado por sí solo se condena con la muerte del alma. Todos tienen que ser pagados por una sola persona, no por dos. No se comparten, porque un solo pecado condena el lago de fuego. ¿Ya? Así que todos los pecados que usted cometió tienen que ser pagados por una sola persona. ¿Ya? Por una sola persona. En primera instancia, por aquella persona que los cometió, o sea, por usted. En segunda instancia, por aquel que nos sustituyó en la cruz, por Cristo. O los paga usted o los paga Cristo. Y no hay ninguna otra alternativa más. Y si usted cree con fe que Cristo murió por sus pecados, cree con fe en el Evangelio, que Cristo se los pagó, va al cielo, justificado por su fe. Y si no, irá al infierno a pagarlo a usted. Eso es lo que está diciendo Cristo en Juan 8:24. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. O los pagarás tú en el lago de fuego, o tú crees de una buena vez con todo tu corazón, con fe, que en la cruz de Calvario te los pagó todos Cristo y ahí te salvó. Dios les bendiga.